viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones. ¿Cómo están? Gustazo de reencontrarnos. Seguimos con las visitas que nos realiza nuestra psicopedagoga de cabecera para que nos enseñe a ser un poco menos malos. Está bien, suena bien, pues si no es más bueno, suena como un fenómeno. Un poquito menos malo. Gracias por venir, Nadia. No, por favor, un placer, Andrés. Quedaron miles de preguntas sueltas. Sí. Quizás una se transforme en todo el programa. Me parece Siempre perfecto. se corre ese riesgo. Que fluya. Exacto, exacto. El papá, mamá, bueno, el chico tiene, un diagnóstico cualquiera, porque tiene baja calificación, entonces la psicopedagoga, esto, lo otro. Ese diagnóstico debe ser conocido por el grupo familiar, debe ser dicho, mira, a Estelita le pasa tal cosa. ¿Y hay que ayudarla o no? ¿Es algo que tiene que mantenerse secreto o depende de qué? Claro, no. Primero, la cuestión del diagnóstico, como diagnóstico en sí, es algo que siempre está en discusión en todas las instituciones, porque yo soy de la idea de que los diagnósticos deben ser escritos con lápiz, que no es una frase mía, sino que es una frase muy conocida que tiene que ver con esto. A un niño no lo define nunca un diagnóstico. Un niño es un abanico enorme de un montón de potencias, de un montón de posibilidades, y en el camino de la vida se encuentra con alguna que otra dificultad. Pero un diagnóstico no lo define. Sí, lógicamente los profesionales cuando hacemos una evaluación nos arroja, o sea, en realidad vamos a darles a los padres un diagnóstico que muchas veces lo construimos en equipo, lo construimos en conjunto, con el visto bueno del neurólogo. Y sí, el diagnóstico circula, o sea, no es un secreto, pero de ninguna manera. Los padres además necesitan también y te preguntan. A mí me pasa mucho con los papás, que cuando uno está en un proceso de evaluación que lleva su tiempo, bueno, se maneja una ansiedad porque ellos quieren saber qué tiene mi hijo, qué es lo que tiene. ¿Qué tiene? Y en realidad yo creo que ese qué tiene, bueno, vos le decís, mira, tiene esto, pero no nos podemos agarrar de eso, porque eso nos va a ayudar a los profesionales a orientar el trabajo. Pero no hay un niño igual a otro, no hay recetas mágicas. Uno, obviamente que un diagnóstico te da la posibilidad de saber cómo vamos a embarcarnos en la rehabilitación de esa dificultad, en la potencia de todo ese niño para que pueda realizar aprendizajes significativos, para que pueda sortear esas dificultades. Pero un diagnóstico hay que agarrarlo con pinzas. Nunca tiene que definir un niño y el problema son las etiquetas. Vivimos en un momento que hay, digamos, justamente una sobrediagnosticación en la infancia. Este chico tiene autismo. No, los niños son niños, entonces hay que dejar que los niños sean niños. Después tienen distintas dificultades, distintas problemáticas que hay que abordarlas con mucho respeto, pero que hay que tratar de... en las escuelas pasa lo mismo. Bueno, nosotros queremos saber qué tiene, cuál es el diagnóstico. Y a veces no suman nada que en la escuela sepan el diagnóstico. Me gustó eso de escribirlo con la... Y los padres... A ver cómo lo digo. ¿Esperan que sea una cosa genética o una cosa transitoria? Porque lo genético es como que en principio, después viene el balazo, ¿no? ¿El genético de qué lado? Genético, hereditario, porque ahora se usa eso, y capaz que sea el caso cero.
Y a veces hay muchas condiciones al momento del nacimiento, de nacimientos traumáticos o con sufrimiento fetal que provocan determinadas patologías, o sea, ¿Sí? Claro, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el momento del nacimiento, sobre todo cuando falta oxígeno, las apoxias que llamamos nosotros, que es la falta de oxígeno justamente del niño al nacer. Eso genera un montón de lesiones o puede generar un montón de lesiones. Entonces, primero, yo creo que cuando nosotros recibimos un niño hay casos muchísimos más severos. Sí, claro. Vos sabés que yo trabajo mucho con discapacidad. Hay cuestiones que, bueno, lógicamente que son condiciones para toda la vida. Y hay niños que necesitan de equipos para toda la vida. Entonces, bueno, ahí hay que hacer una diferenciación. No es lo mismo un niño que llega al consultorio ya con un diagnóstico, con una discapacidad, que un niño que llega simplemente con una dificultad y, bueno, uno tiene que evaluar. Y en esa evaluación muchas veces te vas a encontrar con que quizá aparezca que hay una dificultad, que termina siendo, terminamos tramitando un certificado único de discapacidad. Y muchas otras veces no. O sea, hablamos de las DEA, que son las dificultades específicas del aprendizaje, como por ejemplo la dislexia, la discalculia, el trastorno de hiperactividad y atención dispersa, bueno, y un montón más. ¿La dislexia me va a acompañar de por vida? Exactamente, para toda la vida. Lamento darte esta noticia. Pero sí. Bueno, ¿sabes? Lo charlábamos antes de comenzar, que escribiendo su apellido, después de escribirlo 500 veces, volví a escribirlo 499 mal. Es increíble. Pero es una condición, no es una enfermedad. A ver. Es una condición. Nosotros cuando hablamos de la dislexia hablamos justamente de eso. Sí, es una dificultad específica en el aprendizaje que vos tuviste sin saberlo y que muchos niños tienen sin saber lo que lo tienen. Muchas veces un niño llega al consultorio y no se alfabetiza. Nosotros decimos siempre que hay una ventana de desarrollo de alfabetización. Un niño se puede alfabetizar desde preescolar, hay niños que se alfabetizan antes también, hasta finales de tercer grado. En todo ese tiempo, esto que el niño se tiene que alfabetizar en primer grado es una mentira, ¿sí? Es como todos los hitos del aprendizaje a lo largo de la vida, como el aprendizaje de la caminata, como el aprendizaje, el control de esfínteres, o sea, cada tiempo. Espera, alfabetizar tengo que entender que sabe leer y escribir. Sabe leer y escribir. Un niño aprende, está preparado para aprender y para aprender a leer y a escribir. Y hablamos de este tiempo cronológico que va desde preescolar, antes, después, hasta finales de tercer grado. ¿Cuándo es momento de hacer una consulta con un profesional, con un psicopedagogo? Sí. Cuando un niño no sabe o no pudo aprender a leer y escribir por sus propios medios, cuando ya está terminando tercer grado y vemos que no arranca. Y muchas veces sí, hay como una creencia de que los niños deben aprender antes. Sí, una creencia no, yo estaba seguro. Claro, no. Obviamente, que uno espera que nuestros hijos, nuestros nietos se alfabeticen ahí, primer grado. No, hasta tercer grado puede suceder, en toda esa ventana. Noelia, y vos sabés que hablamos y te escucho, y vos sos profesora de secundario. Sí. Che, ¿y los chicos del secundario tienen psicopedagogas? A mí me parece que está todo enfocado a la primaria, a la primera etapa, y que después en el secundario, y a lo mejor, y del secundario en la facultad, ni. Pero sí existen, de hecho hay gabinetes en muchas facultades. Es más, hablo de los rectores a los cuales conozco y he conocido, y decanos también, que han conseguido hacer cursos de nivelación. Claro. Es decir, pero detrás de eso hay algo. Igual el gabinete de psicopedagogía en las facultades es algo que hay un auge muy grande, por suerte, porque volvemos al inicio. A ver, la psicopedagogía, esto que dijiste vos, está todo... No, la psicopedagogía estudia al ser humano en situación de aprendizaje desde que nace hasta que se muere, a lo largo de toda la vida. Y imagínate lo larga que es la vida. Entonces, bueno, se pueden suscitar un montón de situaciones. En la primaria nos relacionan mucho con los niños pequeños. Claro. No, pero yo tengo, sobre todo, la gran mayoría de mis pacientes son adolescentes. Lo que pasa que ahí volvemos a la cuestión social. Sí. Una cosa es tener obra social y otra cosa es no tenerla. En el ámbito público, obviamente, no existe
el psicopedagogo en el ámbito público. En los hospitales, en los centros de salud tenemos psicólogo, fonoaudiólogo. No existe psicopedagogo, o sea que ¿cuándo nuestro hijo puede ir al psicopedagogo o a la psicopedagoga? Cuando lo podemos pagar, o si tenemos obra social, que también tenemos que pagar porque no nos cubre la totalidad. Entonces, bueno, es muy difícil sostener ese tratamiento en el tiempo. Por eso a veces los padres, bueno, le dan prioridad a otras cosas. Entonces estamos hablando de lo mismo. Hoy en día yo tengo un montón de alumnos que van al psicopedagogo o a la psicopedagoga, y un montón de papás que saben lo importante de este rol. Porque, a ver, en la secundaria se supone que este chico ya aprendió a leer y escribir. En la secundaria se supone. Sí, se supone. Te cuento que hay un montón de chicos que arrancan primer año de la secundaria sin estar alfabetizados. Yo te aseguro que junto a un montón de mis compañeros le doy un libro, toma, abrilo y lee de corrido donde sea y no lo saben hacer. Hay muchas dificultades. Y no es que sean estúpidos ni nada por el estilo, son brillantes compañeros. No, bueno, pero por eso te digo, nosotros estamos recibiendo ahí, digamos, una baja grande en el nivel educativo, lamentablemente. Sí, que va por otro lado. Y las escuelas están atendiendo otros problemas mucho más graves. Entonces, claro, el aprendizaje formal queda de lado porque vos tenés un niño que viene con un montón de situaciones abusivas en su casa, violencia, mal alimentado. Entonces vos atendés lo urgente. Claro. Y la escuela tiene esa función de cuidado que lamentablemente hoy en día, digamos, está casi, te digo, muchas veces al mismo nivel de la familia. Hay muchas familias ausentes. Entonces la escuela cumple otro rol. Sí, señora. Totalmente. Pero bueno, no quiero dejarte de responder esto. No, sí, dale. La psicopedagogía en la secundaria, obvio, y ahí estamos en la organización, justamente, cuando el chico sí está alfabetizado, es bueno, las habilidades de estudio, técnicas de estudio, la organización que puedan, no saben estudiar, con ese problema nos encontramos. Entonces, les va mal, porque no se organizan, porque no saben cómo estudiar, no saben cómo hacer un resumen. Los chicos que rebotan contra las paredes. Los hiperkinéticos, ¿cómo es? Hiperactivos. Hiperactivos. ¿Por qué digo hiperkinéticos? Yo no sé de dónde saqué eso. Porque la kinesia hace referencia al movimiento. Ajá. Por eso. Los hiperactivos. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Está bien. Hola, licenciada. Uno de mis chicos es hiperactivo. No, es incontrolable. ¿Para dónde agarro? Lo primero que hay que hacer siempre es ir a la pediatra. Cuando hablamos de un niño, es la pediatra, que es todos los niños deberían tener una pediatra de cabecera que conozca su historia clínica, ¿sí? Dice, bueno, me está pasando esto, no se queda quieto. Por lo general ahí el problema arranca en la escuela. Empiezan a llamar a la madre. Claro. Ya lo dijiste, las maestras tienen un radar. Olvídate, es lo mejor que hay. La mirada de la maestra no se compara con nada. Entonces, bueno, no se queda quieto, se levanta, se va a sacar punta, molesta al compañero, se porta mal, porque portarse mal hay un escape directo al que no puedo sostener mi atención, no puedo prestar atención a lo que me estás diciendo. Entonces me muevo y no paro de moverme. Ahí vamos a la pediatra. La recomendación es siempre, bueno, consultar con la pediatra. Y la pediatra es la que empieza a abrir el paraguas y dice, bueno, hay dos caminos. Por lo general llegan con nosotras para poder hacer una evaluación, para ver si realmente estamos hablando de que hay una cuestión de TDAH, de trastorno de hiperactividad, o simplemente es un proceso de ese niño que está manifestando una incomodidad y hay que ver qué le pasa. Entonces ahí, bueno, a veces también se hacen estudios con la neuróloga o el neurólogo infantil, que empieza a pedir distintos estudios para ver qué es lo que está pasando, cuál es la actividad cerebral. Bueno, es como te decía antes, que se hace un estudio de investigación grande. Y a veces todo deriva en esto. A veces las psicopedagogas decimos, no, acá no hay ningún problema de aprendizaje. No nos encontramos con un diagnóstico de trastorno de hiperactividad o atención dispersa. Te aconsejo que hagas una consulta con un psicólogo infantil, porque bueno, por ahí nos damos cuenta que son otras cosas más emocionales las que pasan. Entonces, ¿es común eso? Sí, es muy común. ¿Es más común de lo que lo imaginamos? Muy común. Lo emocional atraviesa absolutamente a los niños. Esa es la otra de las preguntas que nos quedó pendiente de la vez pasada. Es como que ahora, a partir de ustedes y de los papás jóvenes que son mucho más lúcidos y abiertos que nosotros, hay un montón de enfermedades que seguramente, o trastornos o condiciones, que en mi época capaz que lo había y yo ni me daba cuenta. ¿Es así?
Sí, lo que pasa es que ha avanzado mucho la investigación científica también. Entonces ahora hay mucho más material, así como van apareciendo cuestiones clínicas y médicas. Sí. Niños que antes pasaban desapercibidos o que simplemente le cuesta, no puede. Bueno, ahora hay nombre y apellido para muchas cosas. Y gracias a Dios que sucede eso, porque nos muestra un camino. Vos fíjate que en el caso de la dislexia, como hablábamos antes, Sí. o la discalculia, que ¿Qué es es como, la discalculia? La discalculia es como la dislexia, pero en realidad ahí la dificultad está orientada a lo operativo, a lo numérico, a lo que tiene que ver con el cálculo. Es un niño que no puede reconocer los números, que no puede hacer operaciones sencillas. Entonces, bueno, ahí lo que rehabilitamos justamente es eso. Y ahí la clave, ¿sabes cuál es además, Andrés? La conexión con la maestra para que podamos hacer algunas pequeñas adecuaciones curriculares, no sacar contenido, sino dentro del mismo contenido, segmentárselo de una manera distinta. Por ejemplo, en la dislexia pasa mucho con la letra, que tiene que ser letra imprenta, mayúscula, grande, para que, ya que a ese niño se le está dificultando tanto la lectura. A mí me hicieron hacer 550.000 cuadernos claro. de eso. Entonces, bueno, a ver, darle herramientas. Pasados 60 años sigo escribiendo peor que la Claro. primera vez que me senté delante de un cuaderno. Pero bueno, imagínate que si nosotros tenemos una niña, un niño con dislexia y vos le das una evaluación que tiene la letra así chiquita y tiene 10 ejercicios para hacer y va a hacer los primeros 2, lo va a dar todo, entonces probablemente le vaya mal. En cambio, si vos esa misma evaluación se la segmentás, se la haces en 2 o 3 partes, probablemente le vaya bien, porque el contenido lo tiene. Tenemos en claro que las maestras son las primeras porque tienen cerrada esa mirada, esa cosa, esa vueltita además que se dan cuenta si aquel tiene dificultades para leer, le cuesta más, presta más atención, menos. El que no está en ese rango, ni es hiperactivo, ni rebota, ¿es un niño sano? Sí, en realidad, a mí no me gusta mucho hablar de rangos. En realidad me parece que los niños, volvemos a esto. O digamos, lo pongo en mi secundaria. Sí. En mi primaria es lo mismo, pero lo pongo en mi secundaria para que sea más alevoso. Yo tengo amigos, en la actualidad los tengo y comparto mucho tiempo, que tenían una facilidad para estudiar fantástica, para escribir fantástica, para leer fantástica. Y yo era un tipo outlet. Es decir, claro, si ellos faltaban, capaz que jugaba yo. Ellos eran sanos y yo no. ¿Cómo es la historia? No, en realidad yo creo que, gracias a Dios ahora, entendimos que todos somos diferentes. Sí, pero a mí me ponían como ejemplo a eso. Claro, pero por eso pero digo, míralo a Daniel, qué bien que pero, hace la puta. y eso es algo que pasaba mucho antes. Eso ahora, a ver, no que no pongamos el ejemplo positivo, sino que siempre están los alumnos, pero bueno, también a veces por mirar tanto la dificultad o los alumnos que no que tienen problemas de aprendizaje, sino que tienen problemas de conducta, dejamos un poco de mirar a los que sí van y sí tienen ganas y sí, o sea, hoy en día estar parado en un curso, yo te puedo asegurar, yo tengo 14 cursos, o sea, yo doy clases en 5º año, en 3º y en 1º, en la secundaria. Sí. Estar parado en un curso, tenés una diversidad maravillosa y cada uno aprende de un lugar distinto. Entonces vos no podés ir como hace 40 años atrás, pararte a dar una clase, lean de acá a acá y voy a esperar que todos tengan la misma respuesta. No, yo en mi mirada docente, en mi construcción sé que mis alumnos, y los conozco, son distintos y quizá uno me está dando todo de sí y realmente, digamos, llega al 6 con un esfuerzo sideral, ¿sí? Pero ese 6 en realidad no es 6, es 10, porque me dio el 100%. ¿Por qué yo no le voy a poner un 10? ¿Por mi parámetro de cuánto vale cada pregunta? Por eso mi mirada es la clave. Y en cambio el otro, que capaz que de taquito la tiene re clara, y se saca un 8, pero porque está ahí, te está dando, no te está dando todo. Entonces digo, ahí la mirada, ese es el gran desafío del docente, que lo hacemos. Mirar a cada uno con lo que puede. Y vos sabés que este alumno quizás te va a leer todo esto sin dificultad, y el otro te va a leer los primeros 2 párrafos, y los otros 2 necesitan en medio ir al baño, volver, ponerse con otra cosa y después volver a centrar la atención. Entonces es un gran desafío hoy estar en las aulas. Los mayores que rodeamos a los de tu generación, que son mamá, papá, debemos preguntar cuando
hay algún inconveniente en alguno de los niños. Che, ¿y cómo anda? ¿Cómo va? ¿O no? ¿O tenemos que mantenernos y esperar que la cosa la inicie la otra parte? No, pero me parece mal que, a ver, la familia te quiere y quiere saber cómo andan las cosas, es normal preguntar, pero ahí en la pregunta... Sí, pero vos estás en una situación especial. En una situación, o sea, que vos sabés que hay una dificultad. Yo estoy esperando que esto arranque, que salga bien. Y yo siempre digo que los adultos, sobre todo los abuelos, dale. tienen una impunidad, o sea... Claro. No les importa nada, preguntan, y a veces, claro, esas preguntas, si vos sabés que el otro está dentro de un proceso complicado, que está con tratamiento, que vos ya sabés que el otro está incómodo y está sufriendo. Y si vos le preguntás, lo único que vas a hacer es ponerlo peor. Entonces, en ese caso yo siempre aconsejo ser muy respetuoso de esos espacios y esperar, si hay algo realmente relevante, el otro te lo va a venir a contar. Si no te cuenta, y es porque evidentemente o las noticias no son buenas o no son como se espera. Entonces, hay que ser muy respetuoso de esto. Sí, o le da vergüenza, sí, pero digo, hoy en día, o sea, hay que ser muy respetuoso con la vida del otro, en todo aspecto, digo, porque uno mira, che, ¿qué tiene? ¿Viste que mi hijo ya aprendió a leer en primer grado, y ya escribe cursiva, y te felicito, hermoso. O sea, esas comparaciones incómodas que se dan, digamos, en un montón de situaciones entre los padres. Maravilloso que tu hijo, pero a veces no hay maldad en lo que te estoy contando, orgullosa, que mi hija ya escribe, mirá, tiene todo excelente. Y quizás el otro, al que vos le estás contando eso, está batallando con un montón de problemas. Y bueno, y hay que ver cómo el otro encara eso, porque yo te puedo contar desde mi felicidad de mamá, o puedo irme a la comparación incómoda, que es lo que hay que evitar. Pero el límite es emocional. Lógico. Es cómo lo recibe el otro en el momento que está. Ni hablar, siempre, porque los otros no nos hacen cosas. Nosotros entendemos lo que queremos entender. 2 minutos, no. Pará, no, que tenían... puta madre. Para los adultos, para los mayores, incluso para los chicos primaria, secundaria, para todos los niveles, ¿el tema de la memoria también es abordable por una psicopedagoga? Obvio, ni hablar. Nosotros trabajamos mucho... Yo sé que es normal decir, pero... ¿Cómo se llama? Pero eso depende a qué edad te pase. Ahí está, dale. Una cosa es que te pase ahora, que es lógico. O sea, nosotros cuando hablamos de las funciones ejecutivas, nos referimos a atención, memoria, concentración, que es la gran mayoría de las veces lo que las psicopedagogas trabajamos, reforzamos, rehabilitamos, potenciamos en un niño que está con dificultades de aprendizaje. Hacemos mucho hincapié ahí. A medida que va avanzando la vida, obviamente, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo un montón de fallas de atención, pero es porque estoy haciendo 500 cosas al mismo tiempo. Y eso nos debe pasar a todos, incluso a los que nos están mirando. ¿Es cierto que las mujeres pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo? Por supuesto. ¿Qué duda tenés? Tenemos como algo de fábrica. Entonces, ¿no es que tenemos un disvalor? No, me parece que están cómodos. Eso me parece. Es peor, otro tiro me pegaste. Y sí, porque en realidad es como que, bueno, no se espera otra cosa de nosotras que estemos revolviendo la olla, contestando un mensaje laboral, diciéndole ponete la zapatilla. Y el otro acá. Claro, digamos, vos estás con... Por eso digo, en esta diversidad de tareas, ¿sí? Vos no te podés concentrar en una. Entonces, claro, se te quemó una cosa, te olvidaste de responder un mensaje, ¡uy, el lavarropa! Entonces, claro... Obviamente que hay fallas en la atención, porque estamos desbordadas, pero lo lógico sería que a esta edad que uno tiene, no tengamos fallas en la atención. Si son por distracción, no pasa nada. Pero bueno, ya después pasando la mediana edad, de hecho, si querés, la próxima vez que me invites, podemos charlar, porque las psicopedagogas también trabajamos con la tercera edad. Yo durante muchos años di talleres de rehabilitación cognitiva, porque ¿qué empieza a pasar? Nos olvidamos de las cosas. Entonces, ¿cuál es el límite entre, estamos entrando en una demencia? ¿Empezamos a hablar de Alzheimer o es algo normal? Bueno, claro. Hay cosas que son recontra normales. Yo con mis amigos congeneracionales ya hemos quedado de acuerdo que vale decir no me acuerdo o por supuesto que vale. Lo tengo en la punta de la lengua. Sí, Muchas gracias por invitarme.
insista en elogiar las telecomunicaciones. Aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones de...